Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de Reporte Católico narrado por Vincenzo Rutiliano Díaz. El día de hoy vamos a hablar sobre los autores del Evangelio. Tenemos Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que son los autores tradicionales que enseña la iglesia que escribieron los 4 evangelios a su nombre. Mateo en Palestina, Marcos en Roma, Lucas en Roma basado en Marcos y Juan en Éfeso. Entonces, esta es la autoría tradicional que enseña la iglesia desde hace 2000 años, pero tenemos algunos críticos de la Biblia que dicen que esto no puede ser y ponen una serie de argumentos. En este video vamos a refutar los argumentos de los críticos de la Biblia para demostrar que la autoría tradicional sí es correcta. El primero dice que no hay manuscritos contemporáneos de la época de los apóstoles, por lo que no es un texto confiable. A lo que se refieren es que, por ejemplo, como no hay las copias originales ni copias de cuando se dice que se escribieron los evangelios, entonces que el texto pudo haber sido inventado después. Esto, si lo comparamos con textos antiguos, vamos a ver qué dicen los textos antiguos. Con las tetralogías de Platón tenemos 1200 años de diferencia entre la fecha en la que se compuso y en la fecha que tenemos sobrevivientes manuscritos, y hay 210 copias. Los anales de Tácito se compusieron en el año 100 después de Cristo y después, 800 años después, quedan 33 copias de esa época. Heródoto, llamado el padre de la historia, escribió su obra en el 425 y 400 años después tenemos 109 copias. Livio, al escribir la historia de Roma, 400 años después tenemos 100 copias. La Ilíada de Homero, 400 años después tenemos 1500 copias. ¿Qué tal el Nuevo Testamento? ¿Cómo sabemos que el Nuevo Testamento es por lo menos tan confiable como estos otros trabajos antiguos? Bueno, en 40 años de su autoría tenemos más de 5500 copias del griego del Antiguo Testamento. Y si nos vamos a traducciones a idiomas como arameo, latín, copto, tenemos más de 24.000 traducciones del texto del Nuevo Testamento. Entonces no hay ninguna obra literaria antigua con mayor evidencia de manuscritos tempranos que el Nuevo Testamento. Si rechazamos la fidelidad e historicidad del Nuevo Testamento, tenemos que rechazar la fidelidad y la historicidad de todas las obras antiguas. Si somos historiadores serios, tenemos que aceptar que el Nuevo Testamento, por lo menos en su evidencia de los manuscritos, es tan, si no más, importante que la de las demás obras antiguas. Entonces, todos los manuscritos titulados dan testimonio de los mismos autores tradicionales y nunca se nombra un autor alternativo. Esto pasa, por ejemplo, en los evangelios apócrifos, que tienen diferentes nombres para el mismo trabajo. Esto nunca pasa con los evangelios canónicos. Tenemos algunos que no tienen título, pero los que sí tienen título siempre nombran a los mismos autores. Entonces aquí tenemos los manuscritos más antiguos de cada evangelio mostrando al autor. Dice, por ejemplo, Evangelio según Mateo, Evangelion kata Matthaion. Eso es en griego en el año 150, por lo que es una copia relativamente temprana, comparándola con los trabajos antiguos. Y eso demuestra que el Evangelio no es anónimo, está titulado, es una obra temprana que no tiene autores alternativos. Entonces, los evangelios no mencionan quién los escribió, son anónimos, no pudieron haber sido escritos por conocidos de Jesucristo, por testigos de Jesucristo. Bueno, ¿qué dicen los testigos de los apóstoles? Tenemos a Papias de Hierópolis, que decía que Marcos era el intérprete de Pedro y Mateo escribió el Evangelio para los hebreos. Tenemos el fragmento Muratorio, que dice que Lucas y Juan fueron el tercer y el cuarto evangelio. Tenemos a Ireneo en Francia, diciendo que Mateo, Marcos, Lucas y Juan fueron los autores de los 4 evangelios. Clemente de Alejandría, que Mateo y Lucas fueron los evangelios de las genealogías, que Marcos fue escrito a petición de Pedro y que Juan fue escrito a petición de sus amigos. Tertuliano nos dice que los apóstoles Mateo y Juan y los hombres apostólicos Lucas y Marcos fueron los autores de los evangelios. Entonces tenemos 5 testigos de 5 partes diferentes del mundo escribiendo sobre una cantidad de tiempo cercana el mismo testimonio sin divergencias de los nombres de los autores. Esto lo que demuestra es que, de nuevo, como los manuscritos y el testimonio de estas personas, supongamos que lo estuvieran inventando, ¿cómo es posible que 5 personas o 5 comunidades diferentes se inventen el mismo testimonio sobre diferentes ubicaciones geográficas a tan larga distancia? Recordemos que no había internet. ¿Cómo se iban a poner de acuerdo? Entonces, más
entendible pensar que simplemente es la tradición que ellos recibieron de los apóstoles y por eso ellos confían en esto, porque ellos son testigos de eso. Entonces, los testigos de estas obras, tenemos que el Nuevo Testamento, tenemos estos 5 atribuidores a 150 años del original. Tenemos otras obras antiguas, como Tucídides, 200 años desde el original. Los edictos de Asoka en la India, 200 años después del original. Los anales de Tácito, 300 años del original. Y el que añade el título de Tácito, los anales es en realidad San Jerónimo, gracias a él es que sabemos eso. El Tao Te Ching de Laozi, escrito en China, tiene también solamente un testigo, 500 años después del original. Y tenemos la Gran Ley de la Paz Iroquesa, el escrito indígena de América pues más antiguo que sobrevive. Tenemos los testigos de la autoría de 700 años del original. Entonces el Nuevo Testamento tiene mejores atribuciones, más testigos de sus manuscritos y de su autoría que cualquier otro trabajo antiguo. Entonces otro argumento que nos tiran es: Pedro, Santiago, Judas y Juan, que escribieron cartas y evangelios, no pudieron escribir en griego porque solo eran unos campesinos de Galilea. ¿Qué respondemos a esto? Bueno, primero que todo, la escritura en la antigüedad no es como ahora que tenemos la computadora y uno se imagina, no, cada trabajo que uno ve es escrito por una sola persona. La realidad es diferente. Muchos piensan que esto era así, pero la mayoría de las personas eran iletradas y las cosas importantes eran anotadas por escribas, cuyo único trabajo era escribir. Escribir y copiar era un proceso largo y difícil. Podía involucrar a varias personas alrededor de una gran cantidad de tiempo. Contratar a un escriba era caro y por eso la mayoría de los escritos antiguos son de gobernantes. Muchos gobernantes y filósofos usaban escribas a pesar de saber escribir. Entonces, ¿qué podemos asumir de esto? Que tal vez los autores usaron escribas. No es imposible porque era algo muy común en el pasado. Pero ¿qué dice el Nuevo Testamento al respecto? Cada libro tiene algunas referencias internas que nos pueden ayudar a asumir, pero también hay referencias externas. Por ejemplo, el Evangelio de Juan, el fragmento moratorio nos dice que Andrés, el apóstol Andrés, estaba presente cuando Juan está escribiendo el Evangelio de Juan. Tenemos otras fuentes que dicen que el Evangelio de Lucas y Hechos también estuvieron redactados por tal vez Clemente de Roma o Bernabé. También pudieron estar involucrados. Las cartas de Pablo son las más interesantes porque el mismo Pablo menciona a los coautores y escribas que lo están ayudando. Entonces vemos que Pablo es el autor de sus obras, pero él siempre menciona a quienes están con él cuando lo está escribiendo. Entonces lo más fácil de entender es que Pablo necesita ayuda para escribir estos trabajos larguísimos en papiros, en cartas antiguas, y que por eso es un trabajo de varias personas como solían ser en la antigüedad todos los trabajos. Entonces el único caso que podemos tradicionalmente dudar es la epístola de los Hebreos, que se asume que es el trabajo de San Pablo o Bernabé, según el testimonio de los padres de la iglesia, pero realmente no estamos seguros porque desde el principio de la iglesia había debate quién es realmente el autor. Fue Bernabé, fue Pablo, fue Timoteo, pero la incluyeron en el Nuevo Testamento por la teología que sí cuadra con la teología de San Pablo, por lo que es bueno tenerla en el Nuevo Testamento. Seguimos con las cartas católicas, las cartas de los apóstoles, Santiago, escrita con los escribas de Jerusalén. Tiene sentido. Cuando empezaron alrededor del año 49, ya llevan una década con cristianos que eran gentiles, tiene sentido que haya cristianos que puedan escribir en griego. Primera y segunda de Pedro la escribe en Roma y menciona en su primera carta a Silvano y a Marcos que están con él. La primera de Juan se escribió conjunto con el Evangelio, entonces estaban Juan y Andrés. Segunda y tercera de Juan se menciona a sí mismo como el presbítero, entonces la comunidad de Éfeso es la que lo estuvo ayudando. La epístola de Judas, el hermano de Santiago, estaba viviendo en Edesa, así que los escribas de Siria lo hubieran ayudado. Y el Apocalipsis de Juan lo escribió él mismo, según su propio testimonio. Después, ¿en qué idioma? También podemos preguntarnos. Según Papias de Hierápolis, el Evangelio de Mateo se escribió en la lengua de los judíos. Ahora, saber si esto significa que escribieron en hebreo o en arameo es debatido, ya que no tenemos manuscritos originales de esa época. Pero tenemos teorías como la del padre
Jean Carmignac, que tradujo en retroceso los evangelios sinópticos y descubrió que la mayoría de cosas que se dicen tienen una estructura gramatical hebrea, por lo que tendría más sentido que los 3 evangelios sinópticos hubieran sido compuestos en hebreo. Entonces, ¿qué ejemplos tenemos de esto? Lucas, que es el tercer evangelio, después de Mateo y de Marcos, tiene composición hebrea. Esto nos demuestra que no solamente los primeros 2, sino el tercero también incluye sino composición, por lo menos las fuentes. Entonces, en el Benedictus, el canto de Zacarías, que dice, bendito sea el Dios de Israel, él dice en estos versículos también, para hacer misericordia con nuestros padres y recordar testamento santo suyo, juramento que juró Abraham, Padre nuestro, el darnos. Entonces, en este pasaje, Zacarías está cantando, y entonces los verbos que él utiliza, Hanan, Sakar, Shabá, es parte de una composición inteligente en el hebreo, y entonces son como diminutivos de los personajes de la misma historia que están involucrados. Hanan, Juan, Sakar, Zacarías, Shabá, Isabel. Entonces vemos que puede que Lucas haya escrito el evangelio en griego, pero la historia del nacimiento de Juan el Bautista y la historia del nacimiento de Jesús son más antiguas que lo que le está haciendo. Entonces, ¿qué podemos asumir? Jean Carmignac dice que Lucas obtuvo esta historia de Pedro, pero entonces eso nos dice que todas las fuentes de los primeros 3 evangelios son totalmente confiables, de que son testimonio de algún autor judío y no simplemente inventos griegos. Entonces, las preguntas más difíciles y más demoledoras que van a usar los críticos y los ateos para decir, no, que mira, como en Marcos es el más corto, tuvo que ser el primero, y como Marcos capítulo 13 menciona la destrucción del templo, se predice, entonces tiene que ser después de la destrucción del templo. Pero esto es verdad. Primero que todo, hay varias hipótesis que tanto autores católicos como autores protestantes como autores ateos debaten. No se sabe 100%. La tradición de la iglesia, según San Agustín, es que Mateo escribió primero su evangelio, después Marcos en base a Mateo dirigido a los gentiles, y después Lucas tomó los 2 y terminó de escribir uno más completo, más cronológico. Pero la opinión más popular es la hipótesis de las 2 fuentes, que serían Marcos y la logia. La logia sería el evangelio original de Mateo en hebreo, mientras el Mateo que tenemos es una traducción, vamos a decirlo así. Serían Marcos el primer evangelio y las palabras de Jesús, la logia, la fuente original. Es la más popular en la actualidad, vamos a decirlo, así que no necesariamente puede ser uno o la otra. El Papa Francisco piensa una versión modificada de las 2, que Marcos sería primero, después Mateo y después Lucas. Y la hipótesis del padre Jean Carmignac y el filósofo Claude Tresmontaine de que los 3 evangelios sinópticos se llaman sinópticos porque narran las mismas historias pero tienen diferencias, una sinopsis. Entonces tenemos el origen hebreo de los 3. Entonces, entender cuál de estas 4 teorías es la verdadera no es fundamental para entender la Biblia, pero podemos debatir que no por el hecho de ser más corto quiere decir que Marcos tiene que ser el primero. Podría serlo, pero no por el hecho de ser el más corto. Tenemos al profesor de Harvard, Albert Lord, que decía que las tradiciones orales, como los evangelios, no necesariamente hacen a la versión más corta la más antigua. La longitud depende del contexto de la redacción. Y según los testigos ya mencionados, el evangelio primero fue el de Mateo, y en una gran distancia se sigue enseñando esto. Entonces Marcos se dice que fue escrito para los romanos, para los gentiles, entonces tiene más sentido que es una adaptación en el contexto. Y según Jean Carmignac, al traducir Marcos al hebreo, él no duda que se ha escrito en un idioma semita, por lo que podríamos asumir que fue en hebreo o arameo, escrito para los gentiles y después traducido al griego. Entonces esa la podemos refutar por la mitad. Pudo ser tal vez el primer evangelio, no sabemos con ciencia cierta, pero no por ser el más corto. Así que como católicos podemos seguir afirmando la hipótesis de San Agustín de que Mateo fue el primero, y eso es lo que vamos a hacer en este canal. Entonces, Marcos 13. Tenemos la predicción de la destrucción del templo y los 2 versículos más importantes, 3 versículos más importantes de este capítulo entero los vamos a leer aquí. Al salir del templo les dice uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras y qué construcciones. Jesús les dijo: ¿Ves estas grandiosas construcciones?
no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Entonces claramente Jesús sigue y les explica a los apóstoles esta predicción de lo que va a pasar. Entonces, ¿qué pasa cuando Jesucristo dice una predicción en el Evangelio? Vamos a poner el dos capítulos anteriores. Jesucristo predice la marchitación de una higuera cuando la maldice y el autor inmediatamente menciona que se cumplió. Lo curioso es que después del capítulo 13 no se vuelve a mencionar la destrucción del templo. Si Jesucristo predijo la predicción del templo, ¿por qué el autor Marcos o quien sea no se molesta en mencionar la destrucción del templo? Y sí, se cumplió que Jesucristo, no, eso no sale. En cambio, tendría más sentido que como aquí dice, orad para que no suceda en invierno. Jesucristo está diciendo, recen para que esto no pase en invierno. Entonces, ¿para qué tú vas a escribir, recen por algo que ya pasó? Si te lo estás inventando. Eso lo que nos demuestra que este texto no es inventado, por pura evidencia interna. Entonces, orad para que esto no suceda en invierno. Si tú te lo estás inventando y tú dices, oren para que no pase en invierno, va a decir, ah, mira, aquí dice que podía pasar en invierno. ¿Cuándo pasó? Bueno, la ciudad fue destruida con el templo entre abril y septiembre. Esto es verano, así que no tendría sentido meter esto si tú te lo estás inventando después de la destrucción del templo. Entonces, de esto, por pura evidencia interna, podemos asumir que este pasaje es anterior a la destrucción del templo. Y también para los que dicen que las predicciones son imposibles, las predicciones pueden ser profecías, suposiciones informadas o simplemente coincidencias. Marcos 13 puede ser cualquiera de estas tres. Una profecía, asumiendo que Jesucristo es el Mesías. Una suposición, basada en la primera destrucción del templo de Jerusalén, porque puede que cualquiera pudiera haber hecho esa afirmación. No, esto va a terminar igual que la última vez que destruyeron el templo. No es imposible. Y es bastante razonable incluso. O simplemente una coincidencia. Pero entonces no hay razón para negar que es imposible. Entonces, si es una profecía, Marcos 13 Jesús dice, no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Y en Marcos 15, los fariseos y los escribas se burlan de Jesús en la cruz. Que tú dirías que derribarías el templo de Dios en 3 días y lo reedificarías. Sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. Esto no aparece en el Evangelio de Marcos. Pero ellos le están echando en cara que Jesucristo que dijo eso. Entonces, Juan, que sí se escribió probablemente después de la destrucción del templo, Juan no dice, y se cumplió que se iba a destruir el templo como Jesús dijo. Juan no dice eso. Juan dice, respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Entonces Juan nos dice que la destrucción del templo de la que Jesús habla no es el templo físico de Jerusalén donde se hacen los sacrificios, sino que Jesucristo está hablando de su propia resurrección. Así que si es una predicción, Jesucristo está prediciendo su propia crucifixión y su propia muerte. No necesariamente, tal vez la del templo, pero no necesariamente. Entonces, recordemos también que en los 4 evangelios, cuando se menciona a Judas por primera vez, también dicen el que iba a traicionar al Señor. Entonces a los autores del evangelio les es importante demostrar que cuando se hace una profecía se cumple. Entonces volvimos ya al final, destruimos todas estas refutaciones de los críticos de la Biblia y entonces proseguimos a mostrar las fechas que ellos dicen. Los autores dicen, ven, como está esto así, las epístolas de Pablo se escribieron casi todas en la época en la que él vivió. El documento de las palabras del Señor, el documento Q, se pudo haber dicho oralmente en esa época y después en los años 70 se escribió todo porque Jesucristo y todo eso es un mito. Eso es lo que dicen los ateos, eso es lo que puedes escuchar en muchas universidades, peligroso. Entonces vamos a demostrar cómo podemos mover todas estas fechas para las fechas tradicionales y fechas originales con evidencia. Entonces, aquí tenemos la fecha que nosotros proponemos, los estimados más conservadores, más profesionales que se aceptan en las fechas conservadoras. Y en el próximo video vamos a explicar detalladamente cada uno de los libros. Entonces, gracias por su atención. Nos vemos en el próximo video. No se olviden de compartir, de dar like y de hacer cualquier pregunta o duda que tengan. Nosotros se la vamos a resolver. Dios los bendiga.